El cielo sobre el planeta Sarios era un siniestro tono carmesí que pintaba a él. Acantilados irregulares y paisaje árido en un resplandor inquietante. Lyra, una joven alienígena de la raza Tian, tropezó a través del desierto desolado, su piel violeta una vez brillando con energía, ahora estaba ceniciento por el agotamiento, el viento aullaba a través de él. Llanuras vacías que llevaban consigo un frío penetrante que atravesó su frágil cuerpo. La gente de Lyra, conocida por su crueldad, solo veía fuerza y supervivencia como medidas de valor, y cuando su barco se estrelló contra Loció, la decisión abandonar a Lyra llegó rápidamente. Se la consideraba un eslabón débil, una responsabilidad para ella. Las súplicas se habían encontrado con silencio ahora, con nada más que kilómetros de terreno hostil. A su alrededor luchó por sobrevivir, sus pasos flaquearon y colapsó jadeando. Para el aire, la gravedad en este planeta era más pesada que su mundo natal y cada. La respiración se sintió como arrastrar un peso por su pecho. De repente un estruendo resonó bajo sus pies, el suelo tembló ligeramente enviando escalofríos de miedo por su columna vertebral. No de nuevo, susurró. Apenas audible, ella sabía lo que venía. Sarios era infame por su monstruoso. Las criaturas habitantes evolucionaron para prosperar en las condiciones más duras fuera de él. Por el rabillo del ojo, Lyra vio moverse una figura descomunal que se elevaba lentamente de él. Sombras era Aran, una bestia con 4 extremidades macizas, garras afiladas y escamas, que brillaba en la tenue luz. Sus ojos rojos se fijaron en ella reconociendo. Presa fácil, el miedo impulsó a Lyra a ponerse de pie, se volvió corriendo tan rápido como ella. Sus piernas la cargaban, su corazón aceleraba y su visión borrosa mientras corría hacia un grupo de rocas con la esperanza de encontrar refugio. La criatura soltó un ensordecedor rugido sacudiendo el suelo mientras cargaba tras ella, sintió su aliento caliente y acre cada vez más cerca con cada paso. Justo cuando la bestia estaba a punto de golpear, un destello cegador de luz brotó del cielo, el Karan rugió de dolor tropezando hacia atrás y Lyra se desplomó en un montón. Su visión se desvaneció cuando escuchó una voz y tono de mando profundo que nunca había escuchado antes. Sácala de aquí, la voz gritó. Cuando Lyra despertó, su cuerpo estaba envuelta en calor y el dolor que se había apoderado de ella se había ido parpadeando. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba dentro de una especie de refugio. Las paredes de metal humeaban débilmente a su alrededor, un agudo en contraste con el frío y desolado mundo exterior. Una figura se alzaba cerca, alta y de hombros anchos, vestido con una armadura que brillaba con poca luz. Su rostro estaba desgastado, pero sus ojos amables, agudos pero compasivo. ¿Estás despierto?, él dijo que su voz calmada. ¿Cómo te sientes? Lyra trató de hablar, pero ella tenía la garganta seca. Él le entregó un recipiente con agua que ella agradeció. Sorbió. ¿Quién eres tú?, le preguntó a su voz apenas por encima de un susurro. Capitán Jared Cole, él respondió sentado a su lado. Y tiene suerte de que te haya visto eso. Sarán te habría hecho su próxima comida. Mentirosa, es mía. Nadó con confusión que ella tenía. Nunca había visto a un humano antes de que su gente los considerara primitivos, pero mirando a Jared, no había nada primitivo en eso. Su armadura estaba avanzada, su armamento mucho más allá de lo que ella había visto y, sobre todo, su presencia era fuerte, irradiaba confianza y autoridad. No entiendo a ella, murmuré tratando de empanarme. ¿Por qué me salvaste? El capitán Cole se inclinó. Descanse hacia adelante con los codos sobre las rodillas, porque nadie merece quedarse atrás, ni siquiera en un infierno como este. Sus palabras la golpearon más de lo que esperaba. Dejado atrás, fue un destino que ella sabía muy bien que había sido abandonada por su gente, dejada morir en este planeta. Pero este extraño, este humano, había arriesgado su vida para salvarla. ¿De dónde eres?, ella le preguntó a su curiosidad burbujeando a pesar de su fatiga. La Tierra, él dijo simplemente, pero allí. Estaba orgulloso de su tono. Estábamos en una misión de exploración. Cuando nos quedamos varados aquí, mi equipo está tratando de encontrar a un paso de esta roca y te convertiste en parte de esa misión. El corazón de Lyra aceleró un camino fuera de este planeta que ella no se había atrevido a esperar que el rescate pudiera. Este humano realmente la ayudó a escapar. El capitán Cole se puso de pie y le hizo un gesto para que siguiera a Lyra, aún débil pero sintiéndose más fuerte después de que el agua y el descanso se levantaran cautelosamente. Se pusieron de pie. Afuera, a la tenue y misteriosa luz de Sarios, cerca, varios humanos más estaban trabajando configurando lo que parecía ser un equipo de comunicación y reuniendo recursos. ¿Es esto lo que preguntó su tripulación, Lyra? Jared asintió con la cabeza. Lo que queda de ellos. Hemos estado atrapados aquí durante semanas, perdidos. La mayor parte de nuestro equipo de suministros para accidentes se está agotando y hemos estado tratando de enviar una señal de socorro. El problema es este.
El planeta se mete con nuestra tecnología. La mente de Lyra corrió. Su gente había estudiado Carios. Antes de que su atmósfera única y sus campos magnéticos hagan que la comunicación sea casi imposible desde altitudes más bajas. Pero había una forma en que recordaba algo, un detalle sobre la topografía del planeta que podría salvarlos a todos. Hay una cordillera al oeste. Lyra dijo que su voz ganaba fuerza. Sí. Puedes llegar lo suficientemente alto como para que la interferencia se debilite. Podrías enviar una señal desde allí. La frente del capitán Cole frunció el ceño mientras consideraba sus palabras. ¿Está seguro de que Lyra asintió con la cabeza? Es arriesgado. Pero es nuestra mejor oportunidad. Las criaturas tienden a evitar las grandes altitudes, pero el viaje es peligroso. Jared miró a su equipo y luego volvió a mirar a Lyra. Parece. No tenemos otra opción. Vienes con nosotros. Lyra corazón se saltó un latido en su palabras. Ella ya no era solo una sobreviviente abandonada, ella era parte de su misión. Ahora un sentido de propósito creció en su pecho, reemplazando la aplastante desesperación que la había atormentado desde que se quedó atrás. Miró a su alrededor. Humanos observando sus rostros cansados mientras trabajaban en silencio. Sus movimientos fueron eficientes pero tensos y el aire de agotamiento pesaba mucho sobre ellos. Todo lo haré lo mejor que pueda para ayudar, Lyra dijo. Sintiendo en silencio el peso de su situación. Conozco el terreno. Los peligros pueden guiarte. El capitán Cole le dio un gesto de aprobación. Bueno, vamos. Para necesitar toda la ayuda que podamos obtener, se dirigió a su tripulación reuniéndolos con un silbido agudo. Escuchen a todos sus. Voz cortada a través del murmullo de la actividad, llamando la atención de los miembros restantes de la tripulación. Tenemos nueva información, Lyra. Aquí dice que hay una cordillera al oeste de aquí. Si podemos llegar lo suficientemente alto, podría ser capaz de atravesar la interferencia y enviar una señal. Es una posibilidad remota, pero es la única que tenemos. Sus ojos. Uno de los humanos, una mujer con un brazo cibernético, habló. Capitán. ¿Qué pasa con el Sarnian? El último equipo de cazatalentos no llegó a la mitad de esa distancia antes de que estaban destrozados. El rostro de Jared se oscureció al recordar que Lyra podía ver la tensión en sus ojos. Este planeta ya se había cobrado muchas vidas, pero su determinación se mantuvo firme. No digo que sea fácil, Jared admitió con dureza su voz, pero si nos quedamos aquí es solo cuestión de tiempo antes de que nos quedemos sin suministros o nos atrape la vida silvestre local. Hagamos un descanso por las montañas o moriremos esperando. Hubo un momento de tenso silencio antes de que los miembros de la tripulación asintieran. Acuerdo. Estaba claro que confiaban en su capitán e incluso con los riesgos por delante. La idea de seguir adelante les dio algo a lo que aferrarse. Lyra dio un paso adelante sintiendo los ojos de los humanos en ella. Ella no estaba segura de cómo la veían, como una extraña y alienígena, pero estaba decidida a demostrar que podía ser útil para los carnianos. Evitar las montañas porque no les va bien con el frío, explicó, pero eso no significa que estaremos a salvo allí. Otros peligros. El terreno es traicionero y tendremos que movernos rápido para evitar llamar la atención. Jared asintió plegable sus brazos mientras consideraba sus palabras. Empacaremos ligero, solo lo esencial. Si nos movemos por la noche y descansamos durante el día, podríamos tener más posibilidades de evitar a las criaturas afiladas de Lyra. Los sentidos captaron la determinación en su tono, pero ella también notó algo más. Espero que fuera débil, como un parpadeo en la oscuridad, pero estaba allí uno de los soldados más jóvenes, un hombre apenas salido de su. Los adolescentes dieron un paso al lado de Jared. ¿Cuál es el plan para subir a la montaña, señor? Jared se volvió hacia Lyra. ¿Conoces alguna ruta segura? Lyra dudó y luego asintió. Hay un viejo camino que mi gente usaba para expediciones de investigación. Es empinado y estrecho, pero nos llevará allí. Simplemente hay que tener cuidado. Los deslizamientos de roca son comunes y no hay cobertura del viento en las altitudes más altas. Jared aplaudió con una mano en el hombro del soldado. La oíste preparar el equipo por el que salimos. Al caer la noche, la tripulación se dispersó reuniendo su equipo y armas que Lyra observó. Su mente todavía zumbaba al darse cuenta de que ya no estaba sola, que estos humanos eran diferentes a ella. Personas que no se abandonaron a la primera señal de debilidad y ahora, a pesar de sus diferencias, estaban dispuestos a confiar en ella. Cuando el sol comenzó a brillar, sumérgete bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje desolado. Lyra sintió una extraña sensación de pertenencia. No estaba segura de lo que les esperaba en el viaje por delante, pero por primera vez en días en que no tenía miedo, miró a Jared, quien estaba informando a la tripulación sobre él. Ruta en suministros. La sorprendió mirándola y le dio un gesto tranquilizador. Quédate cerca, dijo que mientras se ponía el rifle al hombro. Superaremos esto juntos. Lyra respiró hondo cuadrándola. Hombros juntos. La palabra tenía más significado de lo que jamás había imaginado.
Por primera vez en su vida, no solo luchaba por su propia supervivencia, era parte de algo. Algo más grande por lo que valía la pena arriesgarlo todo y, por primera vez, realmente creía que podrían tener éxito. El frío de la noche se apoderó de Lyra y la tripulación humana cuando comenzaron su viaje hacia el oeste por los escarpados picos del cordillera. Se alzaba a lo lejos, medio envuelta en niebla, un pesado silencio. Cayó sobre el grupo roto solo por el crujido de sus botas contra el suelo rocoso y los lejanos aullidos de Serios. El capitán Cole, de criaturas salvajes, guiaba el camino con sus ojos escaneando constantemente él. Alrededor Lyra caminaba a su lado. Sus sentidos se intensificaron mientras navegaba por el duro terreno en el que había pasado años, estudiando planetas alienígenas, pero nada la había preparado para el crudo peligro de cada ráfaga de viento, cada parpadeo de el movimiento en la oscuridad podría ser una amenaza detrás de ellos. La tripulación lo siguió de cerca, cada uno llevando suministros esenciales, principalmente raciones de agua y lo precioso equipo de comunicación que esperaban que lo salvara. Lyra podía escuchar su respiración dificultosa mientras se adaptaban a la delgadez, aire y terreno irregular. Después de una hora de caminar en silencio, Jared la miró como, lejos de la base de la montaña, pidió en silencio, su aliento visible en el frío aire nocturno unas 5 millas más. Lyra respondió con voz firme a pesar de la tensión que, deberíamos llegar al amanecer si seguimos este ritmo. Jared asintió bruscamente con la cara ilegible a la tenue luz. Esperemos que los arnianos no se enteren de nosotros antes. Entonces Lyra no respondió, pero ella conocía el miedo tácito detrás de sus palabras. Los salvajes depredadores implacables de Carian, que gobernaban las llanuras de Ceros, eran su mayor amenaza. Ya se habían cobrado la vida de varios tripulantes. Los miembros y su territorio se interponían entre los humanos y la seguridad de las montañas mientras continuaban la tripulación. Permanecieron al límite, sus armas listas, ojos escaneando las sombras. Cada sonido los hizo estremecerse y el peso de su supervivencia los presionó como una pesada capa, pero Lyra la empujó hacia adelante. La mente se aceleraba con los recuerdos de la investigación de su gente en el planeta. Había un ritmo para los peligros aquí, patrones que había aprendido con el tiempo. Los Carian eran cazados de noche, pero ellos evitaban los espacios abiertos durante las horas más frías. Esta era su ventana de oportunidad justo cuando comenzaba a relajarse un poco. Un ruido tenue atravesó la quietud, un crecimiento gutural bajo. Estaba distante, pero el inconfundible corazón de Lyra dio un vuelco e inmediatamente hizo una señal de todos para detener a Jared. Congelaron su mano ya en su arma. ¿Qué es él?, susurró su voz apenas audible. Escuché atentamente su agudo oído, recogiendo el sonido de nuevo más cerca. Esta vez es Nance, murmuró, sus ojos escaneando el horizonte oscuro. Están cazando. La mandíbula de Jared apretada y él hizo un gesto para que la tripulación se acercara. Nos apegamos al plan, susurró. Muévete rápido. Quédate callado. Si vienen hacia nosotros, luchamos, pero no dejamos de mover a la tripulación. Asintieron con la cara pálida pero decidida a que Lyra pudiera sentir la tensión en el aire, lo suficientemente grueso como para atragantarse, pero no había tiempo para el miedo. La supervivencia era lo único opción. Reanudaron su marcha moviéndose más rápido ahora que sus pasos son más ligeros. Los Grolls pasaron a un segundo plano, pero Lyra sabía que todavía lo seguían. Tal vez incluso lavados. Los Carian fueron pacientes acechando a sus presas antes de atacar con brutales eficiencia. A medida que avanzaban, el terreno se hacía más difícil, el suelo se inclinaba hacia arriba y se volvía rocoso. El corazón de Lyra latía con fuerza en su pecho mientras pasaban los minutos, cada uno trayéndolos más cerca de la salvación o del desastre. De repente un fuerte estruendo resonó por detrás, seguido de un grito. Uno de los tripulantes, un hombre que llevaba un bulto voluminoso, se había resbalado en una roca suelta y cayó al suelo, su equipo derramándose a su alrededor. La sangre de Lyra se enfrió mientras ella vi movimiento en la distancia, formas oscuras comenzando entre las rocas. Están aquí, susurró su voz con miedo. El capitán Cole no dudó en todos correr. La tripulación rompió en un sprint, sus mochilas rebotando sobre sus espaldas mientras, trepando por la pendiente irregular, las piernas de Lyra ardían mientras se empujaba para mantener la adrenalina corriendo a través de ella. Venas detrás de ellos, el sonido de pasos pesados se hizo más fuerte. Los Carian eran acercándose. Lyra miró por encima del hombro, su estómago tambaleándose al ver a las criaturas. Eran enormes, sus extremidades alargadas y dientes de tiburón navaja brillando a la luz de la luna. Sus ojos brillaban con inteligencia salvaje mientras saltaron hacia los humanos que huían más rápido. Jared gritó con voz entrecortada. A través del caos, la base de la montaña todavía estaba a media milla de distancia, pero bien podría haber estado a un mundo de distancia. Al ritmo que se movían, el suelo debajo de ellos se volvía más empinado y traicionero con cada paso. Y Lyra
Podía sentir sus músculos gritando en protesta, pero no había tiempo para frenar, no si querían sobrevivir. De repente, un fuerte estruendo resonó durante la noche en que uno de los humanos había abierto fuego. Las balas rasgaron el aire y golpearon al líder Sarán. La criatura dejó escapar un rugido ensordecedor mientras se tambaleaba. De vuelta momentáneamente aturdido, pero no fue suficiente para detener a los demás, ellos también lo están. Rápido alguien gritó pánico arrastrándose en su voz, la mente de Lyra corrió tenía que haber algo, alguna forma de frenar a las criaturas, escaneó el terreno con los ojos. Encerrándose en un paso estrecho entre dos acantilados, no estaba lejos, pero si pudieran. Si logran llegar allí, podrían crear un cuello de botella que obligue a los Arens a atacarlos uno por uno allí. Ella gritó señalando el paso, podemos detenerlos desde allí. Los ojos de Jared siguió su gesto y la comprensión brilló en su rostro. Muévete, ve, lo haré. Cubre la retaguardia. La tripulación viró hacia el paso, sus pasos golpeando contra el suelo rocoso que Lyra podía escuchar. El crecimiento del Carian se hizo más fuerte, el trueno de su persecución enviando escalofríos por su columna vertebral, pero ella no lo hizo. Mire hacia atrás que no podía permitirse con una última ráfaga de velocidad, Lyra y él. Otros llegaron al paso estrecho, se presionaron contra las rocas, sus armas desenfundadas y listas. Jared se paró en la entrada con su rifle apuntando a las criaturas que se aproximaban, aguanta el fuego. Hasta que estuvieron dentro del alcance, ordenó que su voz se mantuviera firme a pesar del caos. Los Carian cargaron hacia adelante con los ojos cerrados. Sobre su presa, Lyra agarró su arma con fuerza, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Esta fue su última resistencia ante la montaña. Si pudieran sobrevivir a esto, podría ponerse a salvo. Cuando la primera criatura se lanzó al paso, Jared apretó el gatillo. El aire estalló con el agudo crujido de los disparos. Cuando el capitán Cole apretó el gatillo, balas desgarradas durante la noche. Golpeando el cuadrado de plomo de Sarán en el pecho, la criatura soltó un chillido desgarrador y retrocedió tropezando. Pero otro inmediatamente tomó su lugar lanzándose hacia adelante con una velocidad aterradora. Mantén la línea, Jared, gritó su voz cortando a través del caos el estrecho. El pase canalizó a los carnianos en una sola fila frenando su avance, pero la pura. El número de ellos fue abrumador. El corazón de Lyra se aceleró mientras corría con su propia arma. Disparando a la siguiente criatura que apareció en el cuello de botella, la explosión dio en el blanco y el Karan colapsó en un amontona, su sangre oscura salpicando el suelo rocoso detrás de ellos que sostenía la tripulación. Sus posiciones descargando ronda tras ronda en la ola de atacantes por el aire. Estaba espeso por el olor a pólvora y el constante rugido de los disparos resonaba en los acantilados, pero el Carnian seguía viniendo. Hay demasiados de ellos. Uno de los miembros de la tripulación gritó, su voz teñida de pánico. Él tenía razón, sin importar cuántos mataran más parecía para derramar de la oscuridad sus ojos brillantes llenos de hambre salvaje. El aliento de Lyra llegó con jadeos entrecortados mientras recargaba su arma con la mano. Sacudiendo su mente aceleró mientras trataba de pensar en una salida. No podía mantener esta posición para siempre. Los Carian eran implacable y tarde o temprano serían invadidos. Entonces se le ocurrió una idea. Los acantilados, ella gritó sobre el ruido, podemos usar los acantilados para crear un deslizamiento de tierra. Jared la miró con la frente fruncida de confusión. ¿De qué estás hablando? Lyra señaló las rocas sobre ellas. Si podemos provocar un desprendimiento de rocas, podemos bloquearlas. El pase evitará que el sarniano atraviese los ojos de Jared mientras se abría. Procesó su plan. Era arriesgado. Existía la posibilidad de que las rocas que caían pudieran enterrarlos también, pero era su única opción sin dudarlo. Recurrió a el resto de la tripulación. Todos retroceden al terreno más alto que ordenó. Estamos yendo a derribar los acantilados. La tripulación trepó por la ladera rocosa abandonando su línea defensiva mientras corrían hacia la repisa más alta. Lyra la seguía de cerca detrás de sus piernas ardiendo con agotamiento mientras subía. El Carnian aullaba furioso porque su presa se escapaba de alcance, pero continuaron su implacable persecución. Una vez que llegaron a la cima de la pendiente, Jared se volvió hacia Lyra. ¿Qué tenemos que hacer? Lyra escaneó el acantilado, su mente trabajando rápidamente. Necesito desalojar esas grandes rocas, dijo señalando un grupo de rocas encaramado precariamente en el borde. Si podemos hacer que caigan debería ser suficiente para bloquear el camino. Jared asintió con la cabeza. Bien, la oíste prepararse para empujar a la tripulación reunida alrededor. Las rocas, sus manos apoyadas contra las enormes piedras, Lyra podía sentirla. El suelo temblaba bajo sus pies mientras los Arens se cerraban en su salvaje crecimiento. Cada vez más fuerte. Casi se les acabó el tiempo. En mi marca, gritó Jared. 1, 2, 3. Con un gruñido colectivo de esfuerzo,
La tripulación llegó contra las rocas por un momento, luego no pasó nada con un grieta ensordecedora. Las rocas comenzaron a moverse lentamente al principio y luego más rápido cayeron, bajando la pendiente ganando impulso a medida que se estrellaban contra el camino estrecho debajo de él. El efecto fue inmediato. La primera oleada de rocas se estrelló contra la horda sarniana, aplastando a varias de las criaturas bajo su peso. El resto de las rocas siguieron creando una reacción en cadena. A medida que caían más y más escombros bloqueando el paso, toda Enel y Lyra observaba. Sin anticipación, a medida que el polvo se despejaba, los Carian quedaron atrapados en el otro lado, sus aullidos frustrados haciendo eco a través del cañón. El paso quedó completamente sellado por el deslizamiento de tierra a sólida pared de roca que se interpone entre ellos y las criaturas salvajes. Lo hicimos, ella susurró, que apenas podía creer que hubieran sobrevivido. Jared bajó su arma, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Por ahora debe abrir los ojos. Todavía fijo en el pase bloqueado. No nos quedemos a ver si encuentran otra forma de atravesar. La tripulación asintió. Sus rostros pálidos pero decididos se habían ganado algo de tiempo, pero Carios estaba lejos de estar a salvo. Lyra sintió una oleada de esperanza a pesar del peligro que habían hecho durante la noche, y ahora la montaña estaba a su alcance, pero cuando comenzaron a escalar, una nueva preocupación le vino a la mente. El viaje estaba lejos de terminar y todavía quedaban innumerables peligros por delante, tanto en el planeta y dentro de ella. Mientras ascendían por el sendero rocoso que caminaba Jared a su lado, su expresión tensa pero tranquila. Buen pensamiento, allá atrás, dijo en voz baja, sus ojos escaneando el horizonte. Ese deslizamiento de tierra nos salvó. Lyra asintió, aunque ella no sentía orgullo por la victoria. La supervivencia fue una amarga batalla en serios, y cada paso adelante trajo nuevos desafíos que necesitamos para alcanzar la cima lo antes posible, dijo la interferencia podría disminuir en las altitudes más altas, pero aún somos vulnerables. La mirada de Jared parpadeó hacia ella, bajando la voz. ¿Crees que el sariano lo intentará de nuevo? Ellos, Lyra respondió sombríamente. No se rinden fácilmente, y hay algo más. Jared levantó una ceja. ¿A qué te refieres con que? Lyra dudó en elegir sus palabras con cuidado. Sarios, no es solo los Garans. Este planeta tiene otros peligros que ni siquiera mi gente podría enfrentar por completo. Entender los campos magnéticos, los extraños patrones de energía con los que estamos lidiando, fuerzas que no podemos controlar. La mandíbula de Jared apretado, pero él no miró hacia otro lado. Entonces nos aseguramos de estar listos para lo que venga. Luego, mientras continuaban su ascenso hacia el pico, Lyra no pudo evitar la sensación de que algo mucho peor que los sarnianos los esperaban a la sombra de Oros, pero por ahora sobrevivieron y la supervivencia era todo lo que importaba. Mientras el grupo continuaba su ascenso, el aire se hizo más delgado y la temperatura bajó bruscamente. Cuanto más alto subieron, cuanto más inhóspito se volvía el planeta. El paisaje escarpado parecía moverse debajo de ellos como si el mismo suelo resentía su presencia. Lyra se abrazó temblando por el frío que sentía. Miró hacia la cima, que todavía estaba a una distancia abrumadora, pero estaban progresando. El equipo estaba cansado, pero había un renovado sentido de determinación entre ellos. El exitoso deslizamiento de tierra les había dado esperanzas de poder hacerlo. Lucha podrían sobrevivir. Jared dirigió la forma en que sus ojos escaneaban el terreno por delante. Ante cualquier señal de peligro, su tranquila confianza era tranquilizadora. Aunque Lyra podía ver el peso de la responsabilidad en cada uno de sus movimientos, su tripulación confiaba en él y, a pesar del sombrío entorno, circunstancias, lo siguieron sin cuestionar. Cuanto más llamó Jared de vuelta a Lyra, su aliento visible en el aire frío. Deberíamos estar cerca. Lyra respondió, aunque no estaba completamente segura de la interferencia de los campos magnéticos de SOS. Le jugó una mala pasada tanto a su equipo de navegación como a sus propios instintos, pero sabía una cosa con certeza: si podían. Al llegar a la cima, tuvieron una oportunidad. Mientras escalaban, el silencio del oído de la montaña comenzó a desgastarse en ellos. Los únicos sonidos fueron el crujido de sus botas en las rocas y los ocasionales ráfaga de viento que aullaba por los estrechos pasos. Se sentía como si el planeta mismo estuviera observando, esperando que ellos lo hicieran. Resbalón. De repente un zumbido bajo rompió el silencio, un extraño, casi musical vibración que resonó en el aire a su alrededor. Lyra congeló su corazón, saltando un latido. Ella reconoció que sonido. Jared se detuvo para volverse hacia atrás con el ceño fruncido. ¿Cuál era la voz de Lyra? Apenas un susurro de los campos de energía del planeta. Nos acercamos al pico y la interferencia está aumentando. La tripulación intercambió miradas incómodas, pero Jared, presionados, siga moviéndose. No nos detenemos hasta que recibamos esa señal. Ellos
Reanudaron su ascenso. El extraño zumbido se hacía más fuerte con cada paso que daba el aire. Se sentían más pesados, cargados con una extraña estática que picaba contra su piel. El pulso de Lyra se aceleró. Este fue el efecto que le había advertido a Jared sobre los campos magnéticos de Sario. Eran impredecibles y, a medida que se acercaban a la cima, la energía solo se fortalecería, pero no tenían otra opción. Finalmente, después de lo que parecieron horas de arduo ascenso, llegaron a una meseta plana azotada por el viento cerca del pico de View. Era impresionante, vastas extensiones de terreno rocoso debajo con las nubes arremolinadas de la atmósfera de Sos brillando débilmente en la distancia, pero no hubo tiempo para admire el paisaje. Esto es todo, dijo Jared, haciendo un gesto para que su tripulación instalara el equipo. Veamos si podemos sacar esa señal. La tripulación inmediatamente tuvo que trabajando desempacando su equipo y ensamblando la matriz de comunicación que Lara la observaba. El corazón latía con fuerza en su pecho. Este era su momento, su oportunidad de acercarse a las estrellas y pedir ayuda, pero el zumbido en el aire se hizo más fuerte y la presión en su cabeza se intensificó. El planeta estaba contraatacando. Prepárense para transmitir. Jared ordenó que sus ojos se enfocaran en el equipo que podríamos usar. No pasa mucho tiempo antes de que la interferencia se active. Lyra se mordió el labio sintiendo la tensión en el aire que esto era. Si fallaban ahora, no habría una segunda oportunidad. Los arnianos seguían fuera. Allí y otros peligros acechaban en las sombras de Serio Signals Ready Sir One. De los miembros de la tripulación llamados, tenemos un canal claro. Jared asintió y presionó el botón de transmisión. Este es el capitán Jared Cole del US Pathfinder, solicitando asistencia inmediata. Estamos varados en el planeta con suministros limitados y fuerzas alienígenas hostiles en. Se adjuntan las coordenadas de búsqueda. Responda. Esperaron un silencio intenso. Señal pulsando hacia el vacío. Lyra contuvo la respiración con los dedos apretados. Apretada alrededor de su arma, el zumbido de la energía del planeta se hizo más fuerte, casi insoportable ahora, pero el equipo aguantó. Estable durante varios momentos angustiosos. No pasó nada. El único sonido fue el gemido del transmisor mientras enviaba su llamada de socorro una y otra vez. Luego un leve crujido atravesó el altavoz. Este es el comando de la UE, respondió una voz. Copiamos su señal, Pathfinder. Espera para la extracción. El alivio fue inmediato, casi abrumador. La tripulación estalló en aplausos por su agotamiento momentáneamente olvidado. Jared se permitió una rara sonríe mientras se volvía hacia Lyra. Lo hicimos. El pecho de Lyra se tensó con emoción. Contra todo pronóstico habían tenido éxito. La ayuda estaba en camino, pero incluso mientras la tripulación celebraba, ella no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. El zumbido en el aire lo había cambiado. Ya no era una mera vibración, era una advertencia. Jared, ella dijo que su voz, apenas audible por el ruido, algo viene antes de que ella pueda explicar más. El suelo debajo de ellos temblaba violentamente. La extraña energía que había estado zumbando en el aire ahora pulsaba con una fuerza antinatural, causando. Las rocas vibraron y el cielo se oscureció siniestramente. La tripulación congeló su. Las celebraciones se interrumpieron mientras miraban a su alrededor confundidos. ¿Qué demonios es que uno de ellos gritó? El corazón de Lyra corrió mientras escaneaba el horizonte y luego lo vio una enorme sombra. La figura que emergía de las nubes por encima no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Criatura etérea masiva, su cuerpo crepitante de energía que tenía el sariano. Ha sido peligroso, pero esto fue algo mucho peor. Todos bajen. Jared gritó tirando a Lyra al suelo mientras la criatura soltaba un rugido ensordecedor que el mismo aire parecía distorsiona a su alrededor, como si la criatura estuviera doblando la realidad misma. Los campos de energía. Esta fue la fuente por la que la mente de Lara corrió mientras el suelo temblaba debajo de ellos. La criatura se estaba alimentando de la del planeta. Campos magnéticos que extraen energía de las mismas fuerzas que habían interferido con sus equipos si no actuaban rápido. Los destrozaría a ellos y a todo el pico. Tenemos que destruir el transmisor. Lyra gritó por encima del rugido de la criatura. Jared la miró incrédulo. Lo que acabamos de recibir la señal. Sé que la voz de Lyra era frenética, pero estaba segura de que la criatura se siente atraída. La energía, si no detenemos la transmisión, nos matará a todos. Jared vaciló, su rostro se retorció de frustración, pero luego vio a la criatura. Su forma masiva se acercaba, y él sabía que ella tenía razón. Con una maldición que corrió al transmisor y lo rompió con la culata de su rifle. La señal se cortó de inmediato y la criatura pausó su forma masiva, parpadeando por un momento mientras los campos de energía a su alrededor se debilitaban durante unos tensos segundos. Nadie se movió entonces. Lentamente, la criatura comenzó a disipar su forma, deshaciéndose en las nubes, hasta que finalmente desapareció por completo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Lyra colapsó en el suelo, su cuerpo temblando de agotamiento. Habían sobrevivido, pero ahora con el transmisor destruidos quedaron varados una vez más, sus esperanzas de rescate desvaneciéndose en él. Además, tendremos que encontrar otra forma en que Jared murmuró sentado a su lado. Lyra asintió débilmente. Lo haremos, pero en el fondo sabía que el planeta tenía más secretos y su lucha estaba lejos de ser por el viento. Aulló sobre el pico árido de Serios. Los restos del transmisor destrozado que yacían en pedazos a su alrededor. Lyra aún podía sentir la extraña energía pulsando en el aire. Aunque era más débil ahora que la criatura había desaparecido, la tripulación se sentó en silencio aturdido intentando para recuperar el aliento. El peso de su situación se posó sobre ellos como una manta pesada. Destruimos nuestro único camino fuera de este planeta, uno de los tripulantes murmuró frustración clara en su voz. Ahora que Jared se quedó sentado en silencio por un momento, su mirada fija en el horizonte distante, y luego miró a Lyra. Aún no estamos muertos, hemos llegado hasta aquí y encontraremos otra forma en que siempre lo hacemos. Lyra miró al capitán y su respeto por él creció. Incluso cuando se enfrentó a lo imposible, no cedió a la desesperación. Le recordó ella de por qué los humanos eran tan formidables, su obstinada negativa a renunciar al no. No importa lo sombrías que parecieran las cosas, pero aún estaban varadas. Se envió la señal. Pero no había garantía de que se hubiera recibido por completo antes de que el transmisor fuera destruido y la criatura. La apariencia había dejado en claro que Sarios no los dejaría irse fácilmente. Lyra soportó la picazón de su cuerpo por la escalada y el choque de adrenalina. Puede haber otra forma en que ella, dijo su voz estable a pesar de la fatiga. Jared levantó una ceja. ¿Tienes algo en mente? Ella asintió. Hay estructuras antiguas esparcidas por los restos de Suros de un civilización perdida hace mucho tiempo. Mi gente cree que fue construida para aprovechar los campos de energía del planeta. Si podemos encontrar uno de esos sitios, podríamos aprovechar ese poder nosotros mismos. Que intercambió la tripulación miradas escépticas, pero los ojos de Jared se iluminaron de interés. ¿Y de qué sirve eso? Energía para enviar otra señal. Lyra dudó. No exactamente las estructuras. Podrían tener sus propios medios de comunicación antiguos, pero poderosos. Mi gente nunca logró. Desciframos su tecnología, pero sabemos que la energía que controlan es inmensa. Si podemos al llegar a uno de esos sitios, podríamos encontrar una manera de amplificar una llamada de socorro o incluso transportarnos fuera de aquí. Jared se frotó la barbilla considerando sus palabras. Así que pasamos de una misión peligrosa a otro. Suena bien. Miró a su tripulación. ¿Qué crees que uno de los suyos? El sargento Davis negó con la cabeza y dijo que no tenemos muchas otras opciones y que Lyra dice que es cierto que vale la pena intentarlo. Otro miembro de la tripulación asintió. Mejor que sentado aquí esperando morir. Jared sonrió débilmente y se volvió hacia Lyra. Bien, nos has salvado el cuello más de una vez, así que seguiremos tu ejemplo. Esta antigua estructura. Lyra sacó un pequeño dispositivo de su mochila que era dañado pero aún lo suficientemente funcional como para mostrar un mapa gráfico del planeta. Señaló una ubicación muy al norte enclavada en una serie de cañones irregulares. Admitió que es un largo viaje. Pero si seguimos avanzando, podemos alcanzarlo en unos pocos días. El mayor problema es las criaturas se encontrarán en el camino y Sarios mismo. Este planeta es impredecible. Jared se rió secamente. Impredecible ni siquiera comienza para describirlo, pero hemos llegado hasta aquí. No hemos tomado la decisión de. La tripulación reunió los suministros que les quedaban. El viaje por delante sería agotador, pero se habían enfrentado a cosas peores y habían unos a otros. A pesar de la sombría situación, había una chispa de esperanza y fue suficiente para mantenerlos en movimiento mientras descendían de la montaña y se dirigían hacia la antigua sitio. Lyra se encontró caminando al lado de Jared. El capitán la miró. A su expresión ilegible. Podrías habernos dejado. Sabes que, dijo en voz baja de vuelta a el lugar del accidente. No nos debías nada. Lyra negó con la cabeza. No pude. He sobrevivido por mi cuenta y creo en algo más que solo supervivencia. He visto de lo que son capaces los humanos y quería ser parte de eso. Jared sonrió aunque estaba teñido con tristeza. Podría ser la razón por la que salimos de aquí. Mientras ellos, Lyra y Jared, viajaron y hablaron más compartiendo historias de sus hogares y sus mundos respectivos. A pesar de las grandes diferencias entre ellos, encontraron puntos en común en su deseo de una futuro donde los humanos y los no eran enemigos, sino aliados. Futuro donde su gente podía trabajen juntos para descubrir los misterios del universo. A medida que pasaban los días, encontré más desafíos. Criaturas hostiles, terreno traicionero y el interferencia siempre presente de los campos de energía del planeta, pero con cada obstáculo se fortalecían más.
Decididos finalmente después de lo que se sintió como una eternidad de dificultades, llegaron al sitio antiguo. Las enormes estructuras de piedra se alzaban ante ellas parcialmente. Enterrados en el paisaje rocoso extraños símbolos e intrincadas tallas adornadas. Las paredes brillando débilmente con la misma energía que tarareaba en el aire. Dis y Sid Lira dijo con voz llena de asombro que la tripulación se maravilló de la arquitectura alienígena, pero no hubo tiempo para. Rápidamente se pusieron manos a la obra explorando la estructura y buscando cualquier señales de la tecnología de la que Lira había hablado horas pasadas y solo frustración. Comenzó a montar. Lira descubrió una cámara oculta en lo profundo de la estructura en el interior. Un enorme dispositivo circular se encontraba en el centro de la habitación. Su superficie cubierta de antiguas runas. «Esta es ella», susurró con el corazón acelerado. «Esto es lo que hemos estado buscando». Jared y los demás se agolparon a su alrededor cuando ella comenzó. Para descifrar las runas, su conocimiento de la historia de Saran la guió después de lo que pareció una eternidad. «Encontré la secuencia correcta». El dispositivo tararea a la vida y un rayo de energía se disparó hacia el cielo atravesando la atmósfera de Serios. «Es un faro», Lira le dijo. Voz temblorosa con esperanza de que lo vean alguien. «Vendrá». La tripulación estalló en saludos una vez más, pero esta vez la celebración se sintió diferente, genuina. Llenos de la promesa de rescate mientras esperaban que la señal del faro llegara a las estrellas, Jared se volvió hacia Lira. Gratitud y algo más profundo en sus ojos. «No solo vamos a sobrevivir, nos dijo en voz baja que vamos a cambiarlo todo». Lira sonrió sintiéndola. El peso de su viaje se levanta de sus hombros. «Sí, lo somos». Y como el faro. La luz brillaba intensamente en el cielo. Sabían que su historia apenas comenzaba. Juntos humanos y Sarens. Enfrentaría el futuro más fuerte y unido que nunca.